Bien, ¿cómo se sienten de sueño? Después de un día de trabajo, ¿no se sienten cansados? Porque pues tengo una recomendación, que si se sienten cansados, con toda libertad pueden ponerse en pie. Porque no vaya a pensar que me están haciendo alguna seña. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer un versículo en Romanos 12. Uno solo, vamos a leerlo todos juntos. Romanos 12, 3. Dice la palabra: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a orar. Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos por la libertad que nos das de poder congregarnos en tu nombre para escuchar tu palabra, y queremos rogarte que tú nos des tu bendición, que bendigas tu palabra dada esta noche por tu Espíritu Santo y podamos todos salir bendecidos conforme a la necesidad que tú conoces en cada uno de nosotros. Quita cualquier estorbo que pudiera haber y manifiéstate con toda libertad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy en día, las instituciones internacionales que abanderan, según ellos, la salvaguarda y protección de los principios y derechos de la humanidad, han cambiado por completa la etiqueta del pecado del hombre en sus diversas manifestaciones, según nos los describe la Biblia. Y les ha dado otro nombre a los pecados. Nombres como, pues, error, debilidad, enfermedad, preferencia sexual, complejos, entre otros muchos nombres que le da. Lo anterior con el propósito de que no haya remordimientos en la conciencia del hombre. Y en consecuencia se dé a un desenfreno total, dando rienda suelta a todo lo que le indica su antigua naturaleza pecaminosa, sin pensar que dar rienda suelta a esta naturaleza pecaminosa no traerá más que condenación y juicio en el día que tengamos que estar delante del Señor. Por esta razón, los creyentes somos llamados hoy en día a librar una lucha contra estos falsos conceptos que quieren cambiar lo que es el pecado y que el mundo quiere enseñar y establecer para la humanidad, y en especial para nuestros hijos, para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y nosotros debemos esforzarnos enseñando la palabra, viviéndola, predicándola y dándola a todos los que están a nuestro alrededor. Y pensando en estas falsas etiquetas que se le da a las diversas manifestaciones del pecado, hoy vamos a tratar de un pecado. Vamos a tratar acerca del pecado de orgullo, etiquetado por el mundo como dignidad, amor propio, autoestima positiva, entre otros que le da el mundo. Vamos a hablar acerca de la definición del orgullo. Vamos a hablar acerca de, el origen del orgullo. Y vamos a hablar de 4 manifestaciones del orgullo. Respecto a su definición, si bien en este pasaje de Romanos 12:3 no se menciona la palabra orgullo, sin embargo es uno de los pasajes de la Biblia que más claramente describe lo que es el orgullo.
La palabra orgullo en hebreo es gasón y en griego uperfanía. Y se describe como la actitud del individuo que consiste en tener un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y no un concepto conforme a la medida que Dios dio a cada uno cuando fuimos creados. De tal forma que esta actitud lo lleva a rebelarse contra Dios, pecando de diversas maneras en su afán de vivir conforme a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. El orgullo también es soberbia, altivez, arrogancia, altanería, presunción, engreimiento, rebelión y falsa humildad, entre otras. El orgullo es padre de todos los pecados, pues cada uno de ellos, cualquiera que éste sea, tiene su origen en él. Y este está implícito en cada uno de ellos. El orgullo es uno de los pecados que Dios más aborrece. Debe sernos claro, pues dice su palabra que 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma, y empieza la lista de estas 7 cosas, de estos 7 pecados, diciendo que abomina los ojos altivos. También nos dice la palabra en Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Y qué es esto que no quedará impune? Bueno, que no quedará sin castigo, sino que seguro vendrá el castigo. Ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuándo hay pecado de orgullo? Porque pareciera ser que a veces le damos más importancia a otros pecados como el matar, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el secuestro, y como que el orgullo como que no le damos mucha importancia. Y eso hace que el orgullo penetre e invada la vida de las personas, aún entre nosotros como creyentes. ¿Cuándo hay pues pecado de orgullo? Hay pecado de orgullo cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y como consecuencia, pues nos rebelamos, buscando ser independientes de Él para hacer nuestra propia voluntad. Hay pecado de orgullo cuando hablamos con dureza y descomedidamente a los demás, sin haber necesidad. Ya sea en casa, cuando hablamos descomedidamente a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ya sea en la oficina, cuando hablamos descomedidamente a nuestros empleados, porque pues para eso les pago, tienen que aguantarme. O en un restaurante, cuando no se nos da el servicio en el tiempo y en la forma que nosotros decimos merecer. Hay pecado de orgullo cuando criticamos a los demás porque no viven la vida cristiana de acuerdo a lo que nosotros entendemos y creemos de la Biblia. Pero no oramos por ellos, para que su vida cambie y sea mejor, y el Señor les lleve a entender la palabra como Él quiere que la entienda, como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. Hay pecado de orgullo cuando queremos ver en los demás los frutos de la vida cristiana que nosotros no vivimos ni experimentamos, cayendo así en una vida de fariseísmo. Hay pecado de orgullo cuando no cumplimos con nuestros compromisos con nuestros semejantes, pudiendo hacerlo, porque manifestamos con ello que nuestro tiempo es más importante que el tiempo de los demás y los desdeñamos. Hay pecado de orgullo cuando somos impuntuales a las citas con el Señor en su iglesia, pudiendo hacerlo, porque con nuestra actitud le estamos diciendo a Dios que no es importante su alabanza, ni son importantes los testimonios y peticiones de oración que nuestros hermanos hacen en sus necesidades, pidiendo, en muchos casos, con carga, que les apoyemos en oración. Hay pecado de orgullo cuando no buscamos a Dios leyendo su palabra, buscando seguir su guía. Y hay pecado de orgullo si no oramos buscando su favor en nuestras vidas, porque con nuestra actitud le estamos diciendo
que no le necesitamos y que nos bastamos con nuestros propios recursos. Hay pecado de orgullo cuando mostramos falsa humildad, buscando que los demás tengan un concepto de espiritualidad que verdaderamente no tenemos. Y podemos mencionar otros ejemplos, muchos ejemplos, a través de los cuales se viste este pecado de orgullo y que nosotros pudiéramos estar manifestando. ¿Qué es el origen del orgullo? Veamos un pasaje en Ezequiel 28. Y este pasaje va a ser prácticamente nuestro pasaje central. Ezequiel 28, del 12 al 15. Dice la palabra: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allá estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El pecado de orgullo tuvo su origen, como nos dice este pasaje, en Edén, en el huerto de Dios. El profeta Ezequiel, en su lamento, en su endecho de juicios contra el rey de Tiro, describe el origen de este pecado en el corazón de Lucifer, cuando dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Como consecuencia de esto, fue echado de su lugar y despojado de su posición, según lo describe también el profeta Isaías en su pronunciamiento de juicio contra Babilonia en Ezequías 14. Vamos a ver este pasaje sin dejar Ezequiel. Isaías 14, 12. Del 12 al 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas del Dios levantaré mi trono. Subiré al cielo en lo alto, dice. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer, no se conformó a la posición excelente que tenía y que le había sido dada por Dios, sino que tuvo más alto concepto de sí que el que debía tener, de tal forma que dio lugar al orgullo, y en esa actitud decidió ser independiente de su Creador, manifestando 5 deseos que se nos describen aquí en este pasaje. 5 deseos que se propuso hacer, pero que no lograría. Él dijo: subiré al cielo en lo alto. Levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte.
subiré sobre las alturas de las nubes y finalmente seré semejante al Altísimo. Lo anterior deja de manifiesto que en su actitud quería dar golpe de estado para ocupar el lugar de Dios, causando una rebelión. Y esto es lo que pasa en el mundo que conocemos. Y vemos como muchos gobernantes de hoy en día han llegado a su posición habiéndole dado golpe de estado al anterior. Pues Luzbel quería dar golpe de estado. Porque ¿cómo iba a ocupar el lugar de Dios si primero no lo derrotaba? En su engreimiento, por el orgullo de su posición, esa posición excelente que tenía, fue cegado y creyó poder vencer a Dios y ocupar su lugar. Dice el Señor Jesús allá en los Evangelios que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y toma su lugar. Pero en el caso de Lucero y Dios, ¿cómo iba a ser posible que este Lucero pudiera derrotar a su creador? Pero lo creyó. Si no, ¿ustedes creen que se hubiera animado a hacerlo? Creyó que podía derrotar al Dios, al Creador. El orgullo nos cierra los ojos y nos lleva a tomar una posición que no tenemos porque no es real, trayendo como consecuencia la caída como sucedió con él. Sigue diciendo el profeta Isaías del 15 al 17, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Dice la palabra en Proverbios 16:8 que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lucero se llenó de soberbia y fue quebrantado. Dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese fue el origen del orgullo. Ese es el origen del orgullo. Ahora veamos algunas manifestaciones del orgullo. El orgullo puede manifestarse en el individuo, puede manifestarse en nosotros de diversas formas, dependiendo de las causas que lo originen. De ahí podemos decir que hay orgullo originado por el poder y los bienes materiales que se poseen. Hay orgullo también originado por la apariencia física de que hemos sido dotados de parte de Dios. Hay orgullo que se origina por la capacidad intelectual que tenemos. Y también podemos decir en el ámbito cristiano, en la iglesia, que pues también hay orgullo espiritual por lo que creemos ser o la posición que decimos tener. Veamos primero el orgullo que se origina por las posesiones materiales y el poder, y volvámonos al pasaje de Ezequiel 28. Ezequiel 28:13. ¿Qué dice Ezequiel 28:13? Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y empieza a describir todas las joyas, todas las piezas de que fue preparada su vestidura, y también dice que los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de su creación. Se hizo derroche de esplendor y de bienes materiales en su creación. Dios lo hizo así. Y Lucero, en su estar en Edén, dice la palabra que tan solo su vestidura era de toda obra preciosa.
cuánto más todo lo que poseía y a todo lo que tenía acceso por su grandeza y el poder de que había sido dotado por Dios. Era algo grande, abundante en riquezas materiales. Sin embargo, su poder material y su avasallante influencia sobre la creación le llevaron a tener un más alto concepto de sí que el que debía tener, dando lugar al pecado de orgullo que le hizo caer de la parte más alta que Dios le había dado a la parte más baja a que puede caer todo ser creado, al Seol, a los lados del abismo. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Tanta influencia, tanto poder, tanta capacidad de decisión que cayó en el orgullo. Hermanos, ¿quién podrá mantenerse firme y no caer en pecado de orgullo cuando los bienes materiales se nos aumentan? Y estos a su vez nos dan poder, nos dan seguridad para hablar fuerte, a diferencia de otros que, pues no teniendo esto mismo, hablan con ruegos. Dice Proverbios que el rico habla con fuerza y el pobre habla con ruegos. Hay una tendencia natural a considerar que la riqueza que viene a nuestra puerta es como consecuencia de nuestras buenas decisiones y el excelente trabajo que hemos hecho, a diferencia de otros que viven en la pobreza porque no tienen visión, decimos algunos, no tienen ambiciones para progresar y se conforman a una vida mediocre. De hecho, conocí a un hermano que siempre estaba diciendo que los demás eran mediocres y que eran mediocres. Pero a veces al decir esto pasamos por alto que a lo mejor hay hermanos que a lo mejor se esfuerzan y trabajan y son luchones, pero Dios ha querido mantenerlos en una situación así. Y no es porque sean mediocres ni porque no quieran. Al pensar de esta manera, pasamos por alto lo que Dios ha dicho. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acordémonos que Jehová, Dios, es el que nos da el poder y la fuerza para hacer las riquezas que podemos tener. El problema de las riquezas y poder material es que tienden a apartarnos de Dios y llevarnos a depositar nuestra confianza en ellas, y a veces no nos damos cuenta de que en realidad, aunque digamos que creamos en Dios, nuestro corazón está en los bienes materiales y en la confianza que da la riqueza, en lugar de ponerlas en el dador de todas las cosas. Y Él dice que el que confía en sus riquezas caerá. ¿Cuándo? No me lo preguntes, pero Dios dice, el que confía en las riquezas caerá. Lucero cayó. Y nosotros, si caemos en pecado de orgullo poniendo nuestra confianza en los bienes materiales, sin duda caeremos. No debemos olvidar que las posesiones materiales, al igual que todas las cosas, provienen de Dios, no a nuestro excelente trabajo y a nuestras decisiones especiales que hicimos para tener aquello. Por eso Dios dice, a los ricos de este mundo o de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna, dice el apóstol Pablo en su carta, en su primera carta a Timoteo, allá en el capítulo 6, al final. Y que del orgullo que se origina
como consecuencia de tener una apariencia agradable, física, de la cual nos enorgullecemos. ¿Qué dice el versículo 12 de Ezequiel 28? ¿Qué dice de Lucero? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era hermoso, Lucero. Y luego el versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Lucero era el sello de la perfección, pues dice la palabra que cuando Dios le formó, lo acabó de hermosura, sin defecto, sin tacha. Sin embargo, sigue diciendo Ezequiel en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que sepan lo que le puede suceder al que se enorgullece. También su perfección y hermosura sobre los demás seres creados le llevaron a querer tomar el lugar que no le había sido dado por Dios. Querer ocupar el lugar que solo a Dios corresponde. Y así sucede cuando nosotros tenemos un concepto más alto que el que Dios nos ha dado. Hermanos, hermanas, preguntémonos si nosotros no hemos caído en pecado de orgullo por haber sido dotados de cualidades físicas que a otros no les han sido dados. Qué bueno que a lo mejor no fuimos hechos unos Adonis, ¿verdad? La vez pasada yo decía, bueno, ¿por qué está tan alto este micrófono, verdad? ¿Quién se le había ocurrido a César o a Edgar Zamarrón? Porque pues me hubieran hecho uno más bajito. Tengamos cuidado con lo que Dios nos ha dado en este sentido, pues si hemos hecho burla y escarnio de aquellos que consideramos feos, aunque sea palabras a las espaldas de ellos, sepamos que caímos en pecado de orgullo y hemos ofendido al Creador, porque tanto el apuesto y hermoso como el no tan agraciado, según la apreciación humana, fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Así que cuando tomamos una actitud de burla o de crítica, estamos haciendo burla y estamos criticando la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Para Dios no es importante o no es tan importante lo externo como lo interno. Para Dios es importante la actitud del corazón. No olvidemos ejemplos que nos da la palabra, como el caso de Saúl. Cuando fue escogido para ser rey de Israel, dice la palabra allá en 1 Samuel 10, 23 al 24, dice que desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. A tal grado que Samuel manifestó y dijo al pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Sobresalía sobre todos. Y el pueblo se alegró y decía, ¡viva el rey! Sin embargo, ¿qué dice más adelante el libro de Samuel? Nos dice que este Saúl hermoso pecó contra Dios de orgullo, porque no obedeció a Dios como le había sido mandado, sino que hizo las cosas conforme a su propia voluntad, conforme le parecieron a él mejor, y no conforme a lo que le había instruido Dios a través del profeta Samuel. De tal forma que este profeta tuvo que amonestarlo de parte de Dios, y le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, que es orgullo. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto no obedeciste a la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. ¿Cayó? Por otro lado, la palabra nos relata que cuando Samuel fue enviado por Dios a elegir al rey David a la casa de su padre Isaí, y le fueron presentados los hijos de y llegando el primero, el primogénito Eliab, lo vio Samuel apuesto y dijo Samuel para sí: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Eres apuesto? ¿Eres fuerte? ¿Eres bello? ¿Eres buen deportista? El domingo a la mañana le decía a Milo: pues ¿cuántos deportistas tenemos aquí? Pues dije Milo, ¿verdad? Porque es buen nadador. Si tenemos o creemos, porque a veces no tiene uno, pero cree tenerlo, ¿verdad? Y lo hace tomar una posición que no debemos tomar. De veras que debemos temer y humillarnos delante de Dios. No sea aquel sea el que nos humille y nos quebrante. Y debemos entender que todas esas cualidades que Dios nos ha dado, si las tenemos, nos las ha dado con un propósito. Y es de honrarle y glorificarle a Él, no para sentirnos mejor que los demás. ¿Y qué de la hermosura femenina? ¿Han oído la frase de algunos y algunas refiriéndose a las hermosas y bellas como se cree soñada? Haciendo alusión de aquellas que sabiéndose y sintiéndose hermosas desdeñan a los demás, tomando poses y actitudes que no corresponden a mujeres que profesan la piedad. ¿Qué dice Dios de las mujeres que se ensoberbecen o se creen más de lo que debe ser en la palabra? En Isaías 3 nos habla algo acerca de esto. Isaías 3 del 17 al 20, del 16 al 24. Dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, y hablando de las hijas de Sión, pues uno puede decir: oye, pues ese se refería a las hijas de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión hoy en día? Del Sión espiritual. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando, y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en lugar de hermosura.
No deben olvidar nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, que Dios ha dicho que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué el orgullo intelectual por las capacidades y dones recibidos? Dentro de las muchas cosas de que fue provisto Lucero fue de sabiduría. Dice Ezequiel 28 y 17, dice, tú eras el sello de la perfección, y luego dice, lleno de sabiduría. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y luego dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La sabiduría de Lucero se echó a perder a causa de su pecado y fue echado por tierra de la presencia de Dios, siendo arrojado a la posición más baja. Su pecado de orgullo le cegó y se corrompió, impidiéndole ver que todo lo que tenía, todo, sin excepción, le había sido dado. No había nada que él hubiera ganado por méritos propios, todo le había sido dado por Dios. No estar consciente ni ver esto nos lleva a perder pisada que nos hará caer de la gracia de Dios a nosotros como creyentes si tomamos esta actitud. Porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este tipo de orgullo intelectual en el hombre se manifiesta en la actitud de altivez que pudiéramos estar tomando contra aquellos que no tienen, según nosotros, el conocimiento, que no fueron instruidos, que no fueron a la universidad, que a lo mejor no terminaron ni la primaria. Y los desdeñamos por esta razón. O porque consideramos que no saben tanto de la palabra como nosotros pensamos que nosotros sabemos. Por eso debemos recordar que todo lo que nosotros tenemos, como sucedió en Lucero, nos ha ido dado. Dice la palabra, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Los talentos y los dones que Dios nos ha dado nos fueron dados para su servicio y no para satisfacer nuestro orgullo, nuestro egoísmo. El orgullo intelectual por lo general nace de saberse y creerse con talentos superiores a los que otros no tienen. Aunque a veces esto, como decíamos hace rato, no sea así. Y sí nos lleva a tener un más alto concepto de sí que el que debemos tener. Por consiguiente, cuando el orgullo ha invadido nuestro corazón, se tiende a no prestar atención o a no prestar oído a las opiniones de los demás y a considerar que mis decisiones y lo que hago están bien, basados en mis conocimientos, en la lógica, en el sentido común, y más aún cuando en el pasado pues me ha ido bien por las decisiones que he tomado. Sin embargo, en lo personal me ha tocado conocer a personas orgullosas que a causa de esta actitud de no oír los consejos de los demás o de sus asesores, perdieron sus negocios, quedando en manos de otros o yéndose a la quiebra. Ahora bien, esta posición hasta cierto punto es justificable para una persona que no conoce a Cristo, pero para alguien que manifiesta ser creyente y que dice seguir a Cristo, no se vale tomar esta actitud. En la vida cristiana, el orgullo intelectual impide que oigamos la voz de Dios, que oigamos la voz del Espíritu Santo que recibimos como sello y como marca de propiedad de Dios cuando le recibimos en nuestro corazón. Y recordemos que el Señor Jesús nos ha dicho del Espíritu Santo que este nos ha sido dado para guiarnos a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, decía el Señor Jesús, sino que hablará todo lo que oyere de parte mía y os lo hará saber. Así que como cristianos verdaderos, nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios y no en nuestras capacidades. No hacerlo así es tomar una posición de orgullo, manifestando con nuestra independencia que no le necesitamos a Él. En la palabra, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo era una persona muy dotada, capacitada, preparada, sabía varios idiomas,
fue instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, pero cuando servía al Señor en su vida procuraba depender y confiar por completo en lo que Dios decía, y no en sus talentos humanos, ni en sus habilidades, ni en su conocimiento. Y así vemos que cuando escribe la carta a los corintios, que buscaban las cosas intelectuales y buscaban la sabiduría, les dice allí en el capítulo 2, en los primeros versículos, les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el evangelio, o para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Les dice: para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el consejo? Dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no nada más en algunos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y qué del orgullo espiritual? Dice Ezequiel 14, 28, 14, 16, 14 y 16. Dice: tú, querubín grande, protector, le dice Dios, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Pero luego más adelante dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Lucero tenía una posición espiritual? Sí, tenía una posición espiritual estupenda. Una posición espiritual importante dada por Dios. Su grandeza, entre otras cosas, le había sido dada para proteger la creación de Dios, pues se le llama querubín protector. Sin embargo, a causa de su orgullo, en lugar de proteger aquello que le había sido encomendado por Dios, se rebeló contra él, causando caos en la creación y además introduciendo el pecado en la humanidad, como nos lo describe la palabra de Dios allá en Génesis, cuando engañó a Eva. Y luego con Eva pues también vino el pecado al hombre al comer del fruto prohibido. Entendemos, conforme a lo que dice la palabra, que todos aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo hemos venido a formar parte de su iglesia, que es su cuerpo, y por tanto tenemos la responsabilidad de ver unos por otros, de amarnos, de protegernos, de cuidarnos, tomando para ello una actitud de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, y no hacerlo, no tomar esta actitud de humildad, que es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, según lo describe Pablo en la carta a Filipenses. Es caer y tomar un pecado, caer en pecado de orgullo espiritual. ¿Qué nos manda el Señor a aquellos que pudiéramos estarnos considerando como espirituales, o como aquellos que pudiéramos estarnos considerando que tenemos una posición en la iglesia? Dice, por ejemplo, el capítulo de Romanos 4 nos habla de la ley del amor. Todo el capítulo 14 de Romanos nos habla de la ley del amor. Y nada más por mencionar dos versículos, el 1 y el 19. El 1 dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y luego el 19 nos dice: así que sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. Y luego el 15, en sus primeros versículos, también nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno. Hace tiempo un hermano se quejaba conmigo, ¿verdad? En el sentido de que, pues, había otro hermano que ya no lo trataba como antes, sino que ahora lo trataba con desdén, y todo a raíz de que fue considerado como líder de la iglesia. Y decía, es que ya no es como antes, siempre convivíamos, yo iba a su casa, y viceversa, pero a raíz de que ya es líder, pues ya me trata con desdén y me trata con cierta forma que antes, y pues ahí casi lloraba conmigo por eso. Recordemos que el Señor Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a diferencia de otros, les relata la parábola del fariseo y el publicano. Y dice que donde, orando en el templo, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque, pues, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía. Aparte de no ser como este publicano y como estos hombres, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy el 10% de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no querían aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y dice el Señor Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que cae en pecado de orgullo por creerse más de lo que debe ser, dice, será humillado. Y el que se humilla, el que reconoce su necesidad, el que reconoce su falta, dice el Señor, será enaltecido. Guárdenos, Dios, de tomar una posición o una actitud que no nos corresponde, como la que tomó este fariseo, o como la que tomaba este hermano que, según platicaba el otro, que ya no lo trataba igual porque ya era líder de la iglesia. No debemos de tomar una actitud de orgullo por el hecho que a lo mejor participamos aquí predicando o dirigiendo la reunión, o porque se nos ha hecho responsables de alguna reunión de oración, o porque he testificado y he ganado a ciertas personas para Cristo, o porque pues ofrendo de manera sistemática y no le fallo en la ofrenda, o porque voy de misiones. Que Dios nos ayude a tomar la posición que debemos tomar y que no sea una posición más allá de la que debemos tomar. Si bien a veces en la iglesia pudiera parecer que se toman actitudes de orgullo, en opinión de algunos, que puede ser cierto, puede no ser cierto, sin embargo, a veces se tienen que tomar decisiones en la iglesia de problemas difíciles que hay en ella, exhortación de hermanos que a lo mejor no andan viviendo como debe venir, y al ser tratados pues firmemente, a veces se toma como orgullo cuando no es así. Y repito, pues si pudiera ser, entonces pues Dios manda que los que de alguna manera se les ha dado una autoridad de parte de Él, en ese sentido pues debemos de tener cuidado en lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que todo lo que hagamos debe ser guiado por, como decíamos en el capítulo, o como dice el capítulo 14 de Romanos, por la ley del amor. Y en ese sentido el apóstol Pablo da una recomendación allá en Gálatas 6, 1 y 3, y dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, o que te consideras espiritual, porque pudiera ser que alguien se siente espiritual, pero delante de Dios no lo es, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y luego dice: porque el que se cree ser algo
no siendo nada. Y esta frase, el que se cree ser algo no siendo nada, nos habla de estar tomando una posición que no nos ha sido dada. Es estar teniendo un más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuidado con el orgullo. Finalmente vamos a concluir leyendo 2 versículos en Isaías 2. Vamos a ponernos en pie. Isaías 2, 11 y 12, que habla del juicio que vendrá sobre la humanidad a causa del orgullo, considerando que el orgullo es el padre de todo, la iniquidad y de todos los pecados. Isaías 2, 11 y 12. ¿Listos? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que la bendigas y que, pues conforme a la necesidad que cada uno tenemos, así tú hayas hablado a nuestro corazón. Y podamos tomar medidas para hacer un análisis de nuestra vida y podamos decir como el rey David, o podamos pedir como pedí el rey David, que nos guardaras de los pecados que nos son ocultos, y en especial del orgullo. Él manifestaba que las soberbias no se enseñorearan de él, y así rogamos también nosotros en esta noche, que nos guardes de las soberbias, que nos ayudes a tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, a tomar una actitud de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Danos de tu bendición y de tu gracia y despídenos en paz en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.